Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a este primer encuentro sobre lo que va a ser el módulo número 4, en el cual estaremos desarrollando esos recursos digitales que podemos encontrar en la web y también dentro de los entornos virtuales para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hoy estaremos trabajando en lo que es Moodle, ¿verdad? Que es comúnmente lo que ustedes han venido desarrollando como facilitadores del IESI, pero también vamos a conocer otra herramienta en la próxima clase denominada Classroom. Y luego estaremos comparando entonces esos dos entornos para ver qué ventajas y qué desventajas tienen en el desarrollo de un curso específico. Y de esa manera ustedes ser autónomos en la toma de decisiones de que cuando nos asignen un curso, ya sea a nivel desde preescolar hasta universitario y posgrado, tomar la decisión ideal de qué plataforma debo utilizar y sobre todo qué recursos voy a utilizar para el manejo de estos procesos educativos. ¿Okay? Vamos a crear una pestaña, ¿sí?, para cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de ustedes va a aprender a crear una pestaña dentro de este curso para que en esa pestaña, que no es otra cosa que una unidad o un módulo, ustedes puedan empezar a incluir los recursos digitales que vamos a ir desarrollando. Recursos que a lo mejor muchos conocemos, ¿ok?, porque ya los han venido trabajando en el desarrollo de sus asignaturas, pero habrán otros que a lo mejor no conocemos y otros que ustedes nos estarán enseñando a nosotros también. Por eso les había dicho en el audio que les envié por el grupo, si ustedes hubiesen podido leer sobre algunos recursos digitales que nos hagan pues apoyo en este encuentro de hoy, ¿okay? Sobre todo adaptados a las necesidades y a las áreas de competencia de cada uno de ustedes, porque son muy distintas y esa es la diversidad que debemos tener. No es lo mismo enseñar un recurso educativo para una asignatura como el cálculo, la matemática, que puede ser mi área, a un recurso como, por ejemplo, psicomotricidad de los niños-niñas, o por ejemplo, didáctica de la enseñanza a la asignatura de currículo. Entonces, son áreas de competencia distintas, ¿okay? Y las debemos trabajar de esa misma manera, con diversidad en los recursos digitales que están en la web, que son gratuitos de cierta manera y que debemos saber a lo mejor cómo incrustarlos y manejarlos desde un aula virtual. Vamos a iniciar entonces. Vamos a trabajar, repito, desde donde dice componente. Les debe salir así, piloto, piso, componente, ¿ok? Que es el aula piloto para desarrollar las prácticas. Como siempre, recuerden que el primer paso para nosotros empezar a editar el aula virtual es dar clic en donde dice activar edición. ¿Okay? Allí, ese siempre va a ser el primer paso para nosotros empezar a editar nuestra aula virtual. Listo, le damos a activar edición. Se nos va entonces a desplegar las diferentes alternativas de edición del aula virtual. ¿Qué debemos hacer? Fíjense, yo me voy a ir a la unidad 4, porque esa es la que estamos trabajando en estos momentos. Entonces damos clic en la unidad 4 y tendríamos allí, fíjense donde dice ya módulo 4, recursos digitales en la web para la formación en línea. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de esta unidad 4 vamos a crear pestañas como la que aparece aquí ya con mi nombre, que dice Profesor Luis Lobo. Vamos a ir creando al lado de mi nombre cada pestaña con el nombre de cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de ustedes va a crear una pestaña, ¿ok? Y dentro de esa pestaña pues nos vamos a ir permitiendo incluir los recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Dentro de al lado derecho de unidad 4 aparece el signo más. ¿Sí ven? Y dice aumentar el número de secciones. Si yo me detengo allí, vamos a dar clic. Y automáticamente, mira, me va a agregar un nuevo tema. Fíjense, dice tema 8, exacto. Ya por allí veo que están practicando. ¿Sí? Bien, fíjense, me sale tema 8, tema 9, porque si lo estamos haciendo en paralelo, se les van a ir agregando. ¿Qué hago luego? Luego me voy a ir a editar, aquí, editar. ¿Ok? Editar y viene una opción, editar sección. Damos clic en editar sección y viene entonces la fase. Fíjense, esto donde dice tema 9 está oscuro. ¿Qué significa? Pues que básicamente no podemos editar ese contenido allí, a menos de que lo habilitemos dando clic en personalizar. Damos clic o activamos ese checklist y fíjense, ya yo puedo editar allí el nombre de la sesión. ¿Qué vamos a colocar allí? Profesor, el nombre de ustedes, o abogado, licenciado, o simplemente su nombre, ¿ok?
Entonces colocamos allí el nombre de ustedes. Fíjense. Un resumen. En este resumen, ustedes pudiesen dar una presentación breve sobre ese módulo, sobre ese curso, sobre esa unidad, ¿ok? Es decir, allí hay diversidad en lo que ustedes quisieran colocar. También podemos colocar una imagen, ¿sí? Propiamente una imagen en el recurso. ¿Cómo lo hacemos? Si es netamente teórico, pues nosotros empezamos a redactar allí. Entonces podemos escribir presentación del módulo, del tema, del curso, ¿sí? Y ya propiamente cada uno de nosotros lo puede ir adaptando. Fíjense que al yo dar aquí en donde dice mostrar o ocultar esta flechita hacia abajo, él me despliega una serie de opciones muy similares a Word, en donde yo puedo cambiar en negrita, ¿sí? El tipo de letras, si también quiero que sea cursiva como lo conocemos, en el encabezado. Si lo quiero con viñetas, lo podemos centrar, ¿ok? Es decir, adaptar a nuestras necesidades allí propiamente. Pero si queremos ingresar una imagen, nos vamos a ir aquí, a donde dice insertar o editar imagen. Ahí yo puedo dar clic. ¿Ven? Y hay una opción que dice examinar repositorios. Vamos a dar clic allí. Él por defecto me debe mostrar esta opción que dice subir un archivo, por defecto, ¿sí? Pero si no les aparece, pues yo la debemos seleccionar, subir un archivo, y damos entonces en seleccionar archivo. Él nos va a buscar nuevamente, va a abrir el computador, ustedes van a seleccionar la imagen, ¿ok? Que quieren insertar. Yo voy a insertar esta predeterminada y damos en subir este archivo. Ok, fíjense allí, aparece en la imagen como tal. Yo puedo alterar el tamaño, ¿ven? Dice tamaño 3000 por 2000, yo puedo alterar ese tamaño y automáticamente me va a cambiar. Fíjense allí, puedo cambiar 150%, 200, eso queda a disposición de cada uno de ustedes de acuerdo a la calidad de la imagen y de acuerdo también al espacio de lo que están decorando allí. Por eso es importante que también demos clic en donde dice la imagen solo es decorativa. Ustedes van a seleccionar la imagen es solo decorativa y le damos guardar imagen. Y fíjense que ya la insertamos aquí. Esta imagen también yo la puedo centrar, puedo volver a dar doble clic en ella y cambio nuevamente el tamaño, ¿ok? Y seguimos en eso. Posteriormente vamos a ir a donde dice nivel. Allí es lo importante. Donde dice nivel vamos a activar la opción que dice hijo de la pestaña anterior para que la inserte en la pestaña de la unidad 4. Debemos tener cuidado entonces que específicamente la pestaña anterior sea la unidad 4, porque si no les va a estar insertando en una pestaña de otro profesor a lo mejor, ¿ok? Yo lo voy a probar, fíjense, hijo de la pestaña anterior y damos guardar cambios. Regresamos, fíjense que me guardó, mi nombre fue en tema 8 y no en unidad 4. ¿Por qué? Porque la pestaña anterior en ese momento era el tema 8. Entonces yo necesito que cada uno de ustedes alinee, ¿ok? Siempre es en la unidad 4, donde dice específicamente unidad 4. Esta sería la prueba. Fíjense que debe quedar en unidad 4 cuando yo dé clic. Allí es donde tienen que aparecer. Eso, exactamente, fíjense. Profesor Luis lo dice aquí, y aquí está profesor Iván Rodney Chávez Luna, y aquí nuevamente aparece mi nombre. ¿Okay? Supongamos que yo quiero ahora eliminarla porque nos hemos equivocado, me vengo a tema 10, al tema 10 que no es, por ejemplo, no es el que yo necesito. Bien, porque fíjense que, ok, ya lo eliminaron, alguien por allí lo borró. Bueno, se le da eliminar o ya lo alteraron y ya lo tenemos aquí. Fíjense, ya tengo varios. Está el profesor Iván y la profesora Zulia Herrera. Ven, doy clic. Okay, está bueno la presentación del tema. Repito, pueden colocar una imagen. Eso ya es netamente decorativo. Ok, ¿alguna pregunta a los participantes que no están directamente conectados en el aula? Yo aquí voy a borrar nuevamente esta porque ya había creado una. Entonces le voy a dar en editar, borrar sección. Le damos nuevamente borrar para estar seguros y nos queda entonces las 3 personas. ¿Ven? Vuelve a aparecer mi pestaña, la del profesor Iván y la profesora Zulia Herrera. Bien, ahora, ¿qué necesito? La primera actividad es ir haciendo esto, por supuesto. ¿Okay? Todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a manejarlo como una actividad que deberán presentar máximo hasta el próximo sábado, que es el otro encuentro.
Pero yo necesito que lo que vamos haciendo aquí en la presentación de este módulo y lo que vamos a ir redactando, colocando, la imagen, tiene que ser alusivo a una unidad en especial o a una materia en especial. Ustedes ven cómo lo quieren desarrollar. Lo que yo necesito es que sea un área académica de competencia de cada uno de ustedes. Bien, entonces ustedes ven qué tema les gusta desarrollar o qué asignatura quisieran desarrollar, y eso es lo que me van a montar allí en esta parte de cada uno de los módulos. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos, una vez el módulo creado, nos vamos a ir a ver donde dice añadir una actividad o un recurso. Veamos, entonces, aquí tenemos los diferentes recursos que nos facilita la plataforma Moodle. ¿Que estos recursos van a ser siempre los mismos en todas las plataformas? No. ¿Ok? Depende de la versión de Moodle con que se esté trabajando. Entonces, lo que sí es muy común son algunos recursos o módulos que efectivamente es como lo básico. Pero hay versiones de Moodle que nos van a ofrecer mayor interacción con los participantes. Y por supuesto, hay algunos programadores que le insertan ciertos plugins, que es el nombre correcto, al aula virtual para que genere unos nuevos recursos. ¿Okay? Entonces, por eso a lo mejor lo que les estoy mostrando aquí, si ustedes entran a la plataforma de otra institución educativa o algunas de esas que son gratuitas, me van a decir, pero yo no consigo este recurso de Big Blue Button o el del certificado simple o el certificado personalizado, no aparece allí. Y efectivamente, ¿por qué? Porque estos son ciertos plugins que se le han insertado a nuestro entorno virtual. ¿Ven? Son específicamente, por ejemplo, de nosotros. El primer recurso que ustedes ven allí, que sé que la gran mayoría lo tienen que haber visualizado, es el archivo. Pero vamos a ir estudiando netamente el archivo. Yo doy clic en archivo. ¿Qué me pide él? Un nombre. ¿Okay? En este nombre nosotros tenemos que ser muy específicos. ¿Qué es lo que estamos cargando en ese archivo? Entonces debe ser, por ejemplo, si es un libro, entonces el libro, Introducción a la Administración, punto, y quién es el autor de ese libro. Por ejemplo. Fíjense que luego hay una descripción. Es importante que en esta descripción nosotros especifiquemos al estudiante qué páginas, qué capítulos debe leer de ese libro. Porque a veces colocamos allí el archivo, ¿sí?, en un formato Word o PDF, y el libro tiene 800 páginas. Pero resulta que en esta unidad solo vamos a abordar el capítulo 1 y 2. Entonces el muchacho empieza a perderse al abrir el archivo porque ve 800 páginas y no sabe cómo segmentar la información. A veces puede parecer obvio, ¿sí?, para nosotros como facilitadores, pero recuerden que cuando uno está como alumno y entrando a un entorno virtual, esto puede parecer un poco tedioso. Entonces tenemos que tratar de facilitarle al estudiante la comprensión del material. ¿Ven? Entonces yo les sugiero, colocamos allí el nombre y aquí en la descripción, bueno, de este recurso, de este archivo, se trabajará el capítulo 1 de la página tal a la tal y del capítulo tal a la página. O en general se trabajará en la página 10 a la página 60. Posteriormente, no sé, lo que ustedes consideren allí. Dentro de esta descripción, yo también puedo insertar alguna imagen, ¿ok? Para hacer un poco más interactivo el archivo, puedo insertar una imagen. Fíjense que tiene la misma presentación, ¿ok?, que vimos hace rato para editar la sección. Puedo escribir, cambiar el tipo de letra, colocarle en negrita, insertar una imagen, ¿bien? Es más, nos va a permitir, lo que pasa es que dependerá si ustedes poseen allí audio también, pero nos permite grabar un audio. ¿Ven donde dice grabar audio? Si yo le doy clic allí, él me va a decir, miren, iniciar grabación. Y si yo le doy clic en iniciar grabación, él comienza a grabar el audio propiamente. Entonces yo puedo colocar allí el libro y en audio explicarle al estudiante qué es lo que vamos a necesitar de ese libro o qué vamos a leer de ese libro o para qué le va a servir al estudiante ese libro. Porque nosotros también como facilitadores, vamos a decir, en esta nueva modalidad virtual, cuando estamos allí creemos que a veces llenar muchos libros o generar muchos recursos es lo ideal, pero a veces ni nosotros mismos sabemos para qué estamos colocando esos archivos. Entonces es importante eso, segmentar los recursos en que lo que estoy colocando allí realmente es necesario para el estudiante. Bien, entonces es eso. ¿Ok? ¿Qué es importante también aquí? Bueno, estar claro si vamos a habilitar lo que dice muestra la descripción en la página o no. Recuerden que si yo lo tildo, el estudiante no necesita ingresar para leerlo. Yo les sugiero eso en los archivos,
porque así el estudiante pues efectivamente no tiene que dar clic al libro, sino ya sé que este libro es de esto, o la página tal, y no estar perdiendo tiempo tampoco abriendo recursos por abrir. ¿Okay? Veamos entonces una prueba. Yo voy a colocar aquí prueba de archivo. Y aquí, en esta prueba, encontrarán el archivo número 1. Estoy llenando allí, ¿verdad? Algo por llenar. Pero ustedes van a escribir propiamente, van a subir un archivo, ¿ok? Referente a su materia y van a colocar allí para qué le va a servir al estudiante, de qué página a qué página, ¿bien? Para hacer la práctica bien. Voy a agregar también una imagen. Fíjense que yo me puedo ir a la web, en internet, y colocar dos cosas distintas. Si lo quiero como imagen, busco, por ejemplo, imagen de libros. Bien, fíjense, aparece una infinidad. Me voy a imágenes y allí van a aparecer gran cantidad de recursos de libros. El que a ustedes les parezca más bonito. Vámonos, por ejemplo, con este. Abro el primero allí. ¿Qué puedo hacer? Yo doy clic derecho, ¿verdad? Copiar, imagen. Me voy allí, nuevamente, y le doy control B o le doy pegar. Y fíjense que ya, miren, me insertó la imagen. La imagen está muy grande. ¿Qué deben hacer? Vamos a dar doble clic en la imagen para alterar entonces las dimensiones. ¿Ven? Lo mismo que hicimos anteriormente. Y esto yo lo puedo disminuir para que quede pues más entendible y tampoco me ocupe tanto espacio allí en el entorno virtual. La voy a centrar, bien, más o menos. Vamos a reducirla un poco más. 250, vamos a ponerle aquí 150, bueno, más o menos allí. ¿Ok? Listo. Ya tendríamos entonces esta parte de lo que es la descripción propiamente del archivo. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, como les digo, es muy probable que ustedes ya sepan manejar a lo mejor este archivo, pero quiero tratar de mejorar, porque en lo que he visto de los archivos, a veces solamente cargamos un archivo allí, ponemos el nombre y ya, pero a lo mejor esto es nuevo para algunos. Entonces, voy a dar la descripción, la imagen. Supongamos que la imagen yo la quiero animada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos colocar aquí en la web, es la palabra GIF. Debemos colocar GIF, GIF, libros, por ejemplo. Y fíjense que lo que me va a mostrar son imágenes de libros, pero animadas. Por ejemplo, vamos a abrir una. Supongamos que yo hago esta. ¿Qué ocurre allí? Fíjense en este caso, miren, no es un GIF como tal, pues no se mueve, ¿no? Veamos este otro. Ah, miren, aquí sí hay un movimiento, ¿ven? Entonces aparece como la persona allí escribiendo. Yo también puedo hacer lo mismo. Me paro aquí, doy copiar imagen, me vengo para acá y le doy control B o simplemente pegar. Y fíjense que ya tengo la imagen aquí, ¿ven? La muestro, me vengo al siguiente paso que es propiamente adjuntar el archivo. Dice allí, seleccione el archivo. ¿Ok? Recuerden que en este archivo yo puedo cargar formato PDF, formato Word, el formato que ustedes mejor consideren. ¿Qué les sugiero yo? Que sea en PDF, ¿verdad? Para que el estudiante pues no tenga manipulación de ese material tampoco. Y después pueda decir, no, profe, pero mira, a mí me apareció esto o decía era esta información. Entonces, es lo que les sugiero, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo? Hay dos modalidades para nosotros adjuntar el archivo. Lo puedo arrastrar, como bien dice aquí, puede arrastrar el archivo, ¿ok? O lo puedo adjuntar propiamente del computador. Supongamos que yo lo voy a arrastrar. Fíjense, yo me voy a ir al escritorio. Están viendo allí el escritorio del computador. Y supongamos que yo tengo el archivo allí, como este que dice estadística. Este es el archivo que yo quiero adjuntar. Yo lo dejo presionado con clic izquierdo, ¿sí? Lo dejo presionado y empiezo a arrastrarlo. Miren, me vengo a la pestaña, ella se abre automáticamente, lo coloco allí y lo suelto. Fíjense, miren, me cargo el archivo. Bueno, de una vez tengo el archivo allí. Esa es una alternativa. Claro, les sugiero que es cuando yo tengo el material en el escritorio, ¿no? Fácilmente encontrar. Si ustedes tienen allí el material, yo puedo abrir, por ejemplo, una carpeta también. Fíjense, abro la carpeta, abro otra carpeta. Supongamos que es este el archivo. Miren, lo arrastro. Sí, lo arrastro hasta allá y lo suelto. Listo. Ya tengo el archivo allí cargado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos entonces con la otra metodología. La otra metodología es cargar el archivo propiamente
de nuestro computador. Entonces debemos hacer clic aquí, miren, agregar. ¿Ven? Me paro en la primera pestañita, agregar, damos clic allí, subir un archivo, como hemos visto anteriormente, seleccionar el archivo, ¿ven? Y busco propiamente allí en el computador, como cuando estoy adjuntando un correo, ¿sí? Busco dónde está ese archivo y le doy doble clic. Y posteriormente debo darle subir en este archivo. Y acá. Entonces, fíjense que sí, es como un poco más tedioso por este segundo paso, de que tengo que dar varios clics, ¿no? Agregar, seleccionar el archivo, buscar. Pero eso ocurre cuando a lo mejor la información nosotros no la tenemos bien organizada también, a lo mejor tampoco sabemos dónde está la carpeta y empezamos a buscar. Por eso yo les sugeriría que armemos una carpetita en el escritorio o una carpeta en un lugar específico de nuestro computador para que se nos facilite el acceso a estos recursos y lo podamos simplemente arrastrar. ¿Ok? Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo aquí como tengo 3 archivos, miren lo que está pasando aquí. Aquí tengo 3 archivos, ¿verdad? Pero el recurso solo se llama archivo. Este recurso archivo solo me permite cargar un documento, uno solo. Aquí tengo 3, claro, él me va a dejar agregar, pero cuando yo le dé guardar cambios y mostrar me genera un error. ¿Por qué? Porque en este recurso que es archivo solo me permite cargar un documento. Eso tengo que tenerlo claro, es un solo documento, ¿ok? Entonces yo tengo que eliminar 2 documentos de aquí. ¿Cómo los vamos a eliminar? Yo selecciono con clic derecho el documento que no, ¿verdad? Que quiero borrar. En este caso este documento, de clic derecho, y fíjense que ahí está la opción, miren, borrar. Le doy clic, OK, y él lo elimina. Voy al siguiente archivo, clic derecho, borrar, OK, él lo elimina. ¿Ven? Y dejo un solo archivo. Una vez verifique que solamente hay un archivo allí, me voy a la siguiente pestaña, apariencia. Doy clic en apariencia. En apariencia tenemos varias alternativas. Dice automático. ¿Qué significa automático? Que si yo dejo esa alternativa, el estudiante al hacer clic, se le va a borrar la pantalla y va a entrar al archivo. ¿Sí? Se va a borrar la pantalla y va a entrar al archivo. Eso significa automático. Si yo me voy, que es lo que les sugiero, a donde dice en ventana emergente, ¿okay? Que es la última alternativa, el estudiante o al estudiante no se le va a cerrar la página, sino que, como bien lo dice allí, en otra ventana, en una ventana alternativa, es donde se le va a habilitar el material. ¿Ok? ¿Yo por qué le sugiero eso? Porque al estudiante se le va a hacer muy tedioso, si nosotros no le damos ventana emergente, se le va a hacer muy tedioso estar abriendo la plataforma, se le va a cerrar porque va a abrir el archivo y después tiene que volver a abrir la plataforma. ¿Ven? Entonces se genera como mayor procedimiento allí para el estudiante. Por eso les sugiero que aquí siempre coloquemos en ventana emergente. De todas formas, ya vamos a hacer un ejemplo. Yo lo voy a dejar automático para que ustedes vean a qué me refiero. Después dice ajustes comunes del módulo. Allí realmente esto no lo manejamos mucho nosotros como profesores. Pero ¿a qué significa eso de ajustes comunes del módulo? Dice disponibilidad. Si yo quiero que realmente los estudiantes vean ese recurso, si yo se lo quiero ocultar a los estudiantes, es decir, que yo lo pueda ver como profesor, pero que el estudiante no lo va a ver, ¿ok? Y dice hacerlo disponible, pero no mostrarlo. Es decir, lo mismo, yo lo voy a tener allí como recurso, pero el estudiante tampoco lo va a poder manipular. ¿Ok? Esas son las 3 alternativas. Pero generalmente, ¿por qué les digo que no usamos esto? Porque siempre tenemos que vigilar que aparezca mostrar en la página del curso. Restricciones de acceso. Aquí sí es importante. Vamos a empezar a practicar estas restricciones. ¿En qué consiste una restricción? Una restricción consiste en que yo pueda segmentar, por ejemplo, este archivo solo para ciertos estudiantes. ¿Ok? Eso es lo que significa, solo para ciertos estudiantes. Entonces, vamos a ver, yo doy añadir restricción y aparecen varias opciones. Vamos a ir estudiando algunas de ellas. Finalización de la actividad. Vamos a dar clic. Si yo hago una restricción, miren, por finalización de actividad, ¿qué significa? Que el estudiante solo podrá ver este archivo si finaliza otra actividad. ¿Esto para qué sirve en realidad, esta restricción? ¿Para qué sirve? No para los archivos, sino para las actividades. Supongamos que hay algunos cursos, ¿sí? O materias en las cuales yo necesito, a juro, que el estudiante me presente la primera actividad para que pueda habilitársele la segunda actividad.
Eso es una suposición. O hay algunas asignaturas en las que yo necesito eso porque tiene secuencialidad curricular. Entonces yo digo, mire, el estudiante no me puede presentar la tarea 2 sin haberme presentado la primera. En eso consiste esto de finalización de la actividad. ¿Ven? ¿Qué hago yo allí? Me voy a donde dice elegir, ¿ven? Y aparece todo, miren, una serie de actividades. Yo tengo que seleccionar específicamente cuál es la actividad que quiero que el estudiante cumpla para que pueda ver el recurso. Supongamos que yo me vengo para acá y digo, mire, yo necesito que el estudiante ingrese a foro piloto profesor Darwin García. Yo necesito que él haga eso primero. ¿Ven? Entonces yo selecciono aquí y ya allí, entonces, ¿qué estoy dándole a entender al archivo? Le estoy dando a entender que el estudiante tiene que primero hacer esta tarea que se llama foro piloto, profesor Darwin García, para que él pueda ver este archivo. De lo contrario, el estudiante no le va a tener acceso al archivo. ¿Bien? Esto que ven aquí, que es como un ojito, es porque si yo lo dejo así, habilitado, como aparece allí, el estudiante puede ver el archivo, lo puede observar, pero no va a tener acceso. ¿Ok? Y son aquellos estudiantes que nos escriben a veces, profe, no tengo acceso a la tarea, yo la veo allí, pero no tengo acceso. Puede estar ocurriendo que haya una restricción. ¿Ven? Entonces, ocurre eso allí. Lo otro es que si yo lo tacho, o sea, le doy clic sobre el ojo, fíjense que aparece ahí un slash. ¿Qué significa? Que el estudiante no va a ver la actividad, él sí no la va a ver hasta que cumpla con el foro, en este caso. ¿Ven? Hasta que él no cumpla con el foro, no se le va a visualizar la actividad. Es lo que yo también le sugiero para evitar esas confusiones en el estudiante de que, profe, pero ahí aparece una tarea y yo no logro ingresar, ¿no? Es por eso, porque a lo mejor la tenemos habilitada, pero hay una restricción. ¿Ok? Bien, voy a eliminar la restricción dándole aquí en borrar para ver la otra. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Referente a la parte del archivo, se puede seleccionar un solo documento, pero ese documento no importa la cantidad de hojas que tenga. Ajá, es buena la pregunta. Sí importa, pero eso también nos lo va a decir, es el aula virtual en la que estemos trabajando. ¿Sí? Dependiendo de la capacidad que tenga esa aula virtual, ella nos dirá, mire, admite archivos de máximo tanto. Por ejemplo, fíjense que en esta me dice, mire, tamaño máximo para archivos nuevos, dice sin límite. O sea que no hay un límite. Hay otras aulas virtuales donde sí nos dirá aquí 1000 kilobytes, 1 giga, ¿sí? Él nos va a Bien, especificar aquí. perfecto. Ok, añadir, ok, vamos nuevamente, añadir restricción. Esa sería la primera, ¿sí? Finalización de actividad. Vámonos con la fecha. La segunda dice fecha. Entonces, allí, esta restricción nos permite es programar de que el estudiante solo pueda ver este archivo desde una fecha específica, como nos dice aquí, ¿ven? Desde. Es decir, bueno, yo ya voy a dejar montado este archivo desde hoy, pero yo necesito que los estudiantes lo vean, es el 3 de abril. ¿Okay? Pero yo lo estoy cargando hoy, pero yo quiero que ellos lo vean, es el 3 de abril. Entonces yo me vengo para acá y dice, el estudiante, fíjense, allí hay varias opciones, dice, ¿debe o no debe? Entonces, debe cumplir lo siguiente. Si yo dejo debe cumplir lo siguiente, me vengo para acá. Fecha, desde, si yo selecciono la fecha, 3, por ejemplo, de abril del 2022, la hora también en específico, vamos a suponer desde las 8. Esto tiene ese horario militar. ¿Ven? Entonces yo coloco, bueno, 8 de la mañana, lo mismo. Y le puedo dar, tachar en el ojo. ¿Qué significa esto nuevamente? El estudiante no va a ver la tarea. La tarea solamente se va a mostrar el 3 de abril a las 8 de la mañana. Antes de esa fecha, el estudiante ni siquiera va a ver allí el archivo. No lo va a ver. Si yo quito y dejo así el ojo, el estudiante sí va a ver el archivo, pero no lo va a dejar entrar, no lo va a dejar descargar, no lo va a dejar observar hasta que no sea 3 de abril a las 8 de la mañana. ¿Bien? Ok, y con eso estaríamos entonces generando esta restricción. ¿Verdad? Bastante sencillo allí también. Siguiente restricción, calificación, dice. Entonces nos dice que los alumnos deben lograr una calificación específica. Lo mismo. Hay algunos cursos, sobre todo en la parte de cursos, que yo necesito que el estudiante me apruebe. Por ejemplo, en la primera actividad necesito que la apruebe a juro para que pueda pasar a la siguiente.
y yo le doy infinitos intentos o 3 intentos, por ejemplo, qué sé yo, una cantidad de intentos en la primera tarea, pero yo necesito que el juro apruebe. Entonces, hasta que él no apruebe o hasta que no tenga una calificación específica, no va a observar el archivo en este caso, ¿ok? Eso es lo que significa esa restricción de calificación. La restricción de grupo, vamos a darle clic. Entonces, fíjense, grupo, dice, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Entonces yo hablo clic allí y él me dice cualquier grupo o dice componente piso docente. Porque en esta aula yo tengo un grupo que se llama componente piso docente, que son ustedes. Habrán instituciones en donde dividen esto por secciones. Entonces tenemos sección A, sección B, sección C. Entonces yo puedo segmentar aquí específicamente esta tarea o este archivo es para la sección A. ¿Ve? O esta tarea, este archivo es para la sección B. ¿Ok? Si yo coloco cualquier grupo, no tendría sentido ni siquiera hacer esta restricción porque la van a poder ver todos. Entonces, ¿para qué hago una restricción de cualquier grupo? No tiene sentido. ¿Ok? El sentido de esto es específicamente un grupo, por ejemplo, componente docente. Y les explico lo mismo. Si yo dejo el ojo así, ¿ok? Sin el slash, todos van a poder visualizar ese archivo, pero no van a tener acceso. Pero los que no sean de este grupo componente docente o los que no sean de esta sección van a poder ver el archivo, solo que no van a tener acceso, no lo van a poder descargar o visualizar al darle clic, ¿ok? En cambio, si yo dejo el ojo con slash o lo tacho, pues entonces, en este caso, los que no sean de la sección componente docente no van a ver esa actividad, no se las va a mostrar a ellos, ¿bien? Perfil de usuario es si específicamente yo requiero, son características de un estudiante. Esto se sugiere cuando sea un estudiante. No, este archivo yo se lo voy a cargar solo a la profesora Ana Karina Velasco, por ejemplo, o a la profesora Adriana Bautista. Yo solo quiero que ese archivo lo vea la profesora Adriana. Entonces, por eso donde dice campo del perfil del usuario, yo escojo, miren, si quiero por apellido, por ciudad, por departamento. Entonces, por ejemplo, le doy apellido y yo coloco aquí, es igual a. ¿A qué es igual? Y yo coloco, por ejemplo, Bautista. ¿Ven? Entonces allí él solamente va a comparar los que tengan ese apellido Bautista y a esos son los que les va a mostrar el archivo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que visualicen allí. Bien, voy cerrando la restricción. Y por último dice conjunto de restricciones. Esto de conjunto de restricciones, ¿qué es? Pues si yo quiero mezclar varias restricciones. Yo quiero que el estudiante solo vea el archivo si obtiene una calificación y en una fecha específica. Entonces, 1, 2 o más restricciones de las que ya les acabo de explicar anteriormente. Bien. Vamos a cancelar y le damos guardar cambios y mostrar a ver qué ocurre. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque yo los noto muy silenciosos, pero no sé si vamos bien. Bueno, fíjense allí que, miren, ya me muestra, ¿eh? Miren, dice prueba de archivo, en esta prueba encontré el archivo número 1, y miren que está el GIF, ¿eh? Tanto el GIF como la imagen, así la van a poder ver los estudiantes, ¿ok? Bien, así es que van a poder visualizar, entonces el archivo como que queda un poquito más animado, porque el estudiante no solamente ve allí un archivo, sino que, mira, esto puede ser un libro, esto puede ser un texto. Bueno, son sugerencias que yo les doy, pero básicamente esa es la idea. Ahora vamos a probar lo que les expliqué del automático. Miren lo siguiente, yo voy a desactivar la edición, ¿sí? Para poder visualizar el archivo mejor. Fíjense, mira, ya está, prueba archivo. ¿Qué pasa si yo doy clic ahorita allí, en la prueba archivo? Yo voy a dar clic, miren lo que ocurre. ¿Sí ven que se me borra el aula virtual como tal? ¿Ven? Me borró el aula virtual, miren allí, y me muestras el archivo. ¿Qué debe hacer el estudiante? Miren, debe darle atrás. El estudiante tiene que darle atrás para que vuelva a entrar al aula. Y si el estudiante no conoce esto, va a tener que cerrar y volver a entrar. ¿Ven? Es lo que nos ha ocurrido en algunos casos. Entonces, por eso yo les sugiero, voy a volver a activar edición, les sugiero que el archivo esté como ventana emergente. Fíjense, vamos a darle editar, ¿verdad? Editar ajustes. Yo me voy a ir a la apariencia, ¿verdad? Y en vez de automático, vamos a seleccionar en ventana emergente. En ventana emergente. Y vamos a darle nuevamente guardar cambios y mostrar. Vamos a dar clic
Desactivo la edición para que se nos facilite visualizar el archivo. Y ahora, ¿qué ocurre? Miren, si yo doy clic en prueba de archivo, ven, miren, me abre, es una pestaña aparte, el estudiante va a poder visualizar el material, pero miren aquí, no pierdo el aula virtual. ¿Ven? Entonces me abre, como bien lo dice allí, en una ventana emergente. ¿Okay? Entonces, como más fácil para que el estudiante no pierda el hilo con lo que está en el aula virtual y pueda ir abriendo varios archivos en paralelo. ¿Okay? Tenemos allí esta partecita que es el archivo. ¿Bien? Vamos a darle nuevamente añadir. Yo voy a ir eliminando para no acumular tanta información aquí en esta pestaña. ¿Okay? Le voy a dar a editar y le podemos dar borrar. Miren algo aquí también para ir añadiendo rápidamente. Si yo doy clic en editar, pues tenemos lo de editar ajustes, tenemos mover a la derecha, que si yo doy clic, pues obviamente fíjense que él se va corriendo hacia la derecha, nuevamente a la izquierda, puedo volverle a dar, y él se va ajustando, ¿ok? Hacia donde yo quiera mover el archivo. Puedo también directamente ocultarlo, sin necesidad de hacer una restricción, como yo les mostré anteriormente, puedo dar ocultar, y él lo va a ocultar a todos. Aquí por eso dice no mostrado a los estudiantes. A todos los estudiantes no se los va a mostrar. O lo mismo, puedo habilitarlo donde dice mostrar y él lo va pues, a visualizar. Lo puedo duplicar por si necesito correrlo hacia otra aula, qué sé yo, puedo darle duplicar y él efectivamente, fíjense allí, me muestra, dice copia y tengo nuevamente una duplicidad del archivo. Puedo asignar ciertos roles de quienes van a manipular el archivo y por último puedo borrarlo. Bien, entonces yo voy a eliminar este recurso. Vamos a ver el siguiente. El siguiente recurso es muy similar que ustedes van a manejar en este caso, que son las carpetas. Este que dice aquí carpeta. Realmente es muy similar a lo que acabamos de ver de archivo. O sea que no me voy a detener en cada una de esas etapas porque ya lo vimos. ¿Sí? Es colocar el nombre, la descripción se maneja igual. El detalle que es que la carpeta sí me permite adjuntar más de un archivo. ¿Okay? Esa es la finalidad. Entonces es allí donde yo puedo adjuntar, pues como les estoy diciendo, n cantidad de archivos, dependiendo, sí, de como nos decía la compañera Zuli, que la capacidad que tenga en este caso el aula como tal. Fíjense que aquí dice sin límite, ¿sí? Pero si hay un límite específico de giga de capacidad, pues eso es lo único que nos limitará la cantidad de archivos que yo cargue en una carpeta aquí. ¿Okay? Pero el resto, ustedes pueden adjuntar allí la cantidad de archivos y también diversidad de formatos, como bien. Puedo cargar unos en PowerPoint, otros en Excel, otros en PDF, no hay problema. Vamos a seguir teniendo las restricciones, la finalización, y eso es todo. Realmente la carpeta es eso. ¿Qué les sugiero yo en lo siguiente? ¿Qué es la recomendación que hacemos? Si son varios archivos los que yo les voy a colocar al estudiante allí, y a lo mejor son archivos similares en la temática, pues es mejor hacerlo como una carpeta, ¿sí? Para que el estudiante tampoco vea allí una serie a veces de 10 PDFs, ¿sí? Y los 10 PDFs, que son 10 archivos que hemos cargado, prácticamente van a lo mismo. Entonces, pues yo puedo todo eso que se vea un poquito más ordenado en una sola carpeta donde el estudiante ingrese y va a ver igualmente los 10 libros y él descarga el libro que va a necesitar. Porque puede ser que yo genere una referencia bibliográfica de 8 libros. Yo tengo 8 libros que todos son de introducción a la administración. Pero entonces, para no colocar allí 8 archivos, yo los coloco en una carpeta y el estudiante a lo que abra la carpeta, pues escoge cuál es el autor con el que más se relaciona, por ejemplo, y descarga solo ese libro, ¿okay? Para no tener, como les repito allí, duplicidad de información y a veces el aula queda muy recargada de información también. Ajá. Mira, la profesora me hace una pregunta sobre los megas que debe tener un video para ingresarlo a la plataforma. Eso sí, tiene una capacidad como tal, pero nos las dice es el usuario del estudiante. Tenemos que ingresar como estudiantes y allí él nos va a indicar igualmente, o al muchacho le va a indicar aquí la capacidad que tiene para adjuntar un video como tarea, porque él ya lo va a estar adjuntando, es como una tarea. Por eso a los estudiantes siempre es recomendable que nos carguen es el enlace. Nosotros sugerimos que se cargue a otra plataforma, como por ejemplo YouTube, y lo que nos van a adjuntar aquí solamente es un archivo con el enlace de video. Eso también favorece a nuestra aula virtual porque no la va a recargar de tanta información y pues para nosotros lo que hacemos es descargar el archivo o si está en PDF, simplemente damos clic en el link y nos dirige a YouTube. Y eso es mucho más práctico también para el estudiante y para nosotros.
es por esa misma parte de capacidad, ¿sí? Ok, y eso sería la parte de la carpeta. Bien. Veamos qué otro recurso tenemos por aquí. Bueno, esto de los que les decía certificados son propiamente que se manejan desde el administrador, pero algunos los pueden utilizar para generar ciertos certificados sencillos de logros, por ejemplo, algunos niños en primaria, hasta media diversificada, o también algunos cursos personales que se quieran otorgar y ustedes dan un certificado, él ya les genera como un diseño predeterminado del certificado. Vamos a donde dice cuestionario, ¿sí? Vamos a dar clic allí. En el cuestionario tenemos en principio dos modalidades. Una que es si yo quiero que el estudiante o lo que los estudiantes visualicen siempre las mismas preguntas. A lo mejor no en el mismo orden, pero siempre las mismas preguntas. De esa manera nosotros deberíamos insertar las preguntas o agregar las preguntas directamente al cuestionario, como lo vamos a ver, ¿ok? Que les estoy dando como una introducción. Así lo haríamos. La otra modalidad es generando un banco de preguntas. Eso significa que yo puedo tener un banco de preguntas, por ejemplo, 100 preguntas, pero el estudiante solo va a visualizar 5. Entonces van a ser aleatorias, porque el sistema me va a tomar de esas 100 preguntas, 5 aleatorias para el estudiante número 1. ¿Ok? Cuando venga el estudiante número 2 va a tomar 5 preguntas más aleatorias. Entonces esto hace pues que las preguntas o que la probabilidad de que salga una pregunta similar en un estudiante y otro sea más baja, por supuesto. Mientras más preguntas yo tenga en el banco, pues la probabilidad siempre va a ser un poco más baja. ¿Ok? Esas son las dos modalidades que nosotros podemos tener. Allí sí, no, realmente lo dejo a libertad de cada uno de ustedes como facilitadores. ¿Cuál de las dos metodologías prefieren? ¿Que siempre sean las mismas preguntas o que se vayan alternando en un banco de preguntas? ¿Ok? Entonces en el nombre nosotros podemos colocar aquí cuestionario. Yo voy a colocar cuestionario. Okay, vamos a colocar cuestionario, voy a poner allí como si fuese un 10%, puedo colocar punto y vamos a colocar tema 1, por ejemplo. Okay. Aquí la idea también es que el estudiante se identifique, bueno, es que este es un cuestionario, actividad, algunos utilizamos la palabra prueba escrita, prueba en línea, descripción. En la descripción lo mismo, ustedes pueden agregar aquí imágenes, pueden agregar audios, pueden agregar simplemente texto, pero sí es importante que le indiquemos en la descripción del cuestionario primero las instrucciones generales, porque es como si estuviésemos nosotros haciendo una prueba presencial escrita. Entonces, instrucciones, ¿sí? Dentro de esas instrucciones podemos determinar o anunciar específicamente los temas de evaluación, por ejemplo. Esto en los casos en que hayan varias estrategias o varios recursos de evaluación. Por ejemplo, el tema se llama, vuelvo a lo mismo, introducción a la administración. Entonces yo voy a enviar un foro para que hagamos un debate sobre el concepto de administración y un cuestionario sobre las filosofías de la administración. Entonces, son dos recursos distintos de una misma unidad. Entonces, yo le puedo colocar aquí al estudiante específicamente, miren, este cuestionario es solo sobre las filosofías de la administración. ¿Okay? También es importante la duración que va a tener ese cuestionario. ¿Cuánto va a tener en duración? Tanto de apertura como de tiempo para que presente. Es decir, el cuestionario va a estar abierto desde el 1 de abril al 8 de abril. Va a estar abierto. Usted puede presentar del 1 al 8. Pero la duración para que presente o para que lo resuelva, lo responda, es solamente 30 minutos. Eso es importante también, porque son cosas distintas. Una cosa es que el cuestionario esté abierto todo un mes y otra que cuando el estudiante vaya a presentar solamente dispone de media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Ok? Otra modalidad que tenemos aquí son los intentos. ¿Cuántos intentos le vamos a dar al estudiante? Sobre todo nosotros que podemos tener estas fallas de internet, servicio eléctrico. Y también en otros países no necesariamente que tienen estas fallas, pero le dan otra oportunidad al estudiante de presentar. Entonces, la cantidad de intentos es importante. Si solo le vamos a dar un intento, 2 intentos, 3 intentos, o simplemente infinito, n cantidad de intentos. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Sugerencia.
Si yo le puedo dar 2 o 3 intentos al estudiante, pero le sugiero que hagamos esto cuando tenemos un banco de preguntas, porque lo mismo, a lo que el estudiante vuelva a presentar, es muy probable que no le van a salir las mismas preguntas, entonces el muchacho pues es como que está presentando nuevamente. No le estamos quitando la oportunidad de presentar, pero tampoco le estamos diciendo, mire, ya usted se leyó las preguntas que salieron y venga y conteste lo que ya sabe, ¿no? Entonces es eso lo que se sugiere allí, ¿ok? Pero también hay una modalidad o dependerá del objetivo que yo busque con este cuestionario. Si yo lo que busco con este cuestionario es una evaluación formativa, es decir, que no va a ser sumativa, no le va a generar repercusión en la nota, sino yo quiero es que él vea qué tan preparado está o que conozca las respuestas directamente, pues ahí sí yo le puedo dar N cantidad de intentos, por ejemplo, y yo quisiera que él vaya viendo, mire, me equivoqué en esto, esta es la respuesta correcta, y vuelva ahí presente, vuelve y selecciona la opción hasta que obtenga la máxima nota, por ejemplo. Si yo lo quiero ver es desde un recurso para una estrategia de evaluación formativa. ¿Okay? Bien, entonces esas son las recomendaciones básicas que yo les dejo sobre las instrucciones. Lo mismo que vemos aquí, podemos tildar o no para que se visualice el contenido o el estudiante tenga que entrar a visualizar el cuestionario para ver estas instrucciones. Zuli, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Yo puedo usar 2 recursos o actividades para un mismo tema. Por ejemplo, en la parte de archivo, yo quiero subir para que lean un tema determinado de un libro, sí, de la materia que yo doy. Sí. Y en la parte de cuestionario, les puedo hacer ciertas preguntas porque quiero que analicen ese tema y respondan las preguntas. ¿Eso lo puedo usar? Eso es correcto, sí, es correcto. Bien. Esa es la idea, esa es la idea, ir anidando el recurso con la estrategia, ¿sí? Aquí en Moodle nosotros hablamos como que el recurso es cuestionario, pero realmente desde la formación docente nosotros sabemos que esto es una estrategia que nos va a servir para evaluar. El archivo no es la estrategia como tal, porque el archivo es el recurso, como tú lo dices, ahí vas a colocar un libro, un artículo, una guía propia que tú hayas preparado, qué sé yo. Pero el cuestionario ya propiamente lo que nos va a medir, porque nos va a dar una calificación, es si el estudiante adquirió las competencias de ese archivo, por ejemplo, o de algunos otros recursos que hayamos puesto ahí en el aula virtual, ¿ok? Ok, gracias. Bien, luego viene la temporalización. Aquí en la temporalización tenemos, primero, abrir cuestionario. Fíjense que allí está como en gris, significa que no está habilitado. Si yo no selecciono nada y dejo esto así tal cual, el estudiante va a poder presentar el cuestionario cuando quiera y se va a cerrar también cuando él quiera, no va a tener límite de tiempo. ¿Ven? Entonces yo le voy a dar clic, por ejemplo, aquí, habilitar, ¿ven? Y ya me muestra, abrir cuestionario. Aquí yo selecciono específicamente desde qué fecha el estudiante puede presentar. Entonces, le puedo colocar, mire, lo subí hoy porque hoy es que tengo servicio de electricidad vía internet, pero yo quiero que presenten a partir del 2 de abril, ¿ok? A las 8 de la mañana. A partir del 2 de abril a las 8 de la mañana es que se abre este cuestionario. Perfecto, me voy a cerrar cuestionario, lo mismo. Cerrar cuestionario, ¿hasta qué día específicamente y a qué hora él puede presentar? Esto no significa la duración que tiene el estudiante para responder, ¿ok? No es la duración en que él tiene para responder, sino la duración que tiene para que él presente. Entonces yo lo puedo dejar del 2 de abril al 10 de abril, por ejemplo. Supongamos. Eso sí depende de ustedes y de su plan de evaluación. Bien, 10 de abril y que se cierre a la medianoche, a las 23:59. Aquí hay algo curioso que a veces nos pasa, sobre todo en este tipo de aula virtual, cuando vamos a cerrar un cuestionario o una tarea, y a veces lo dejamos predeterminado en 00. Y le decimos al estudiante, está habilitado hasta el 10 de abril, a la medianoche. Y resulta que el muchacho entra el 10 de abril y ya el cuestionario está cerrado. ¿Por qué ocurre esto? Porque claro, le estamos colocando aquí que es a las 00 del 10 de abril, o sea que realmente es el 9 de abril, 23:59, y ahí ya, cuando es 00, sería el 10 de abril, o sea que en otras palabras es hasta el 9 de abril que va a estar abierto a la medianoche, no el 10 de abril, ¿ven? Entonces eso ocurre mucho, o nos pasa a nosotros cuando estamos programando, y el estudiante pues tiende a confundirse. Entonces hay que estar pendiente de eso. Si lo vamos a dejar hasta la medianoche, sería a las 23:59 de ese día. ¿Bien?
Venimos ahora sí al límite de tiempo. Ese límite de tiempo, pues es el límite que va a tener el estudiante para responder el cuestionario. Tenemos que darle también habilitar. Y allí hay varios formatos de tiempo, si son semanas, días, horas, minutos o segundos. Eso sí, ustedes escogen la mejor metodología, ¿sí? Porque si yo coloco horas y coloco 1 hora, es lo mismo a que yo coloque minutos y coloque 60 minutos. O sea que va a tener el mismo tiempo, pero el formato es distinto. Ustedes escogen allí qué les favorece, ¿ok? Luego dice, cuando el tiempo ha terminado, ¿en qué consiste esto? Aparece, el envío se realiza automáticamente. Esto le sugiero yo que lo dejemos así, ¿en qué sentido? Porque a veces el estudiante está presenta una falla eléctrica, ¿sí? O de internet, y él queda con la duda, ¿será que se envió el cuestionario? ¿Será que no se envió? Yo logré responder 4 preguntas, pero no sé si se envió. Bueno, si ustedes tienen esta opción que dice el envío se realiza, automáticamente a lo que pasen los 60 minutos, si se le haya ido la conexión de internet o de electricidad, el cuestionario se va a enviar, se va a cerrar y se van a enviar las respuestas que él haya generado, o sea, lo que él haya logrado hacer hasta ese momento. Bien. La otra dice que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Y si yo activo esto, fíjense que le da la opción para el periodo de gracia. Pero fíjense lo que especifica allí. Un periodo de gracia para enviarlo, más no para responder. ¿Esto qué quiere decir? Se le fue la electricidad. Bien, el estudiante puede ingresar nuevamente y debe darle él mismo enviar, pero no le va a dejar responder más preguntas si ya pasaron los 60 minutos. Bien, entonces ustedes le dan allí el periodo de gracia como para que envíe el cuestionario, más no para que responda. Y el último dice, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. O sea, que él no puede esperar hasta los 60 minutos, tiene que hacerlo máximo en el minuto 59 para que pueda enviar la actividad. Entonces ya ese sí como que es un poquito, no se sugiere, ¿ok? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? El primero, que dice el envío se realiza automáticamente. Calificación, nos vamos a la parte de calificación. Y aquí no tenemos más alternativas en la categoría, sino nos dice sin categorizar. Pero sí está la opción de intentos permitidos, que es lo que les decía. ¿Cuántos intentos va a tener el estudiante? Hay que tener mucho cuidado porque a veces se nos olvida colocar los intentos, lo dejamos sin límite y el estudiante puede presentar 1, 2 y 3 veces. Y cuando vamos a visualizar la calificación, vemos allí que participaron 60 estudiantes y solo tenemos 10 en la nómina. Y decimos, pero imagínense, tengo 10 y ¿por qué presentaron 60? Claro, porque si tengo 10 y cada uno presentó al menos 6 veces, pues entonces tendríamos allí 60 participaciones en el cuestionario. ¿Bien? Ajá, entonces íbamos aquí en la parte de cuestionario. Voy allí, se borró. Bien, cuestionario, ajá, vimos lo de la temporalización, lo de los intentos y allí quedamos, ¿verdad? Lo del envío, ajá, calificación. Entonces, íbamos en esta parte que son los intentos permitidos. Y bueno, fíjense allí, tenemos máximo hasta 10 intentos, ¿ok? Ya después de 10 intentos, pues nos dice que es mejor dejarlo sin límite. ¿Ok? Porque ya como que es mucho también para el estudiante. Entonces, ustedes escogen allí si un solo intento, 2 intentos, 3 intentos. Fíjense el detalle aquí. Si yo coloco un solo intento, no se me activa ninguna otra opción. Pero si yo ya coloco 2 intentos o más de 2 intentos, él me pide que yo también seleccione el método de calificación. Y hay varios métodos. El primero, calificación más alta. ¿Qué quiere decir? El estudiante me presenta 2 veces, ¿verdad? Porque lo programé para 2 veces. Pero él me va a tomar solo la nota mayor de esos 2 intentos. ¿Ok? Solo me va a tomar la nota mayor de los 2 intentos. La otra opción es que me haga un promedio de calificaciones. Entonces, él puede presentar 2 veces, pero supongamos que en la primera sacó 10, en la segunda sacó 20. Él va a tomar como calificación definitiva 15. Porque me va a decir 10 más 20 entre 2, 15. ¿Ok? En este caso, un promedio de calificación. También tengo la alternativa de que solo tome el primer intento, ¿okay? Es decir, presentó 2 veces, pero solo va a tomar la calificación del primer intento, o que solo tome la calificación del último intento. ¿Bien? Eso es ya decisión de cada uno de ustedes y dependerá de la finalidad, repito, con que ustedes generen el cuestionario. ¿Por qué? Yo colocaría calificación más alta, bueno, si prácticamente es que él puede presentar por alguna falla de electricidad, internet, bueno.
Colocaría un promedio si es que estoy consciente que no van a haber fallas, sino que es porque él considera que a lo mejor en el primer intento no salió muy bien y quiere volver a presentar para mejorar la calificación. Pero sin embargo, la mejora no va a ser total porque va a tomar en cuenta el primer intento. Entonces, como un medio castigo allí que también le damos al estudiante por volver a presentar. El primer intento sí sería realmente como castigarlo, solamente que él vuelve a presentar, pero la nota va a seguir siendo la del primero, o la del último intento es la calificación. Okay, repito, eso sí, la decisión es de ustedes. La profe Virginia tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta, profe? En estos días cuando fui a la universidad, tú me mencionaste que ibas a explicar lo del Classroom, ¿sí? Estas técnicas también se pueden incluir por la página del Classroom. Ajá, sí, el Classroom es otra plataforma que maneja es Gmail, ¿sí? Se hace por Gmail, con un correo Gmail. El Classroom también tiene cuestionarios, solo que vamos a ver que es muy distinto, muy distinta la forma en cómo se carga un cuestionario allá. Pero no tiene esa, no sé si lo que me pregunta es como que si están unidas esta plataforma con Classroom o algo así, si puedo unir esto con Classroom. No, que sí, todo lo que nos estás explicando en las Ajá, páginas de Jersey se puede aplicar en la página cuando sí. ingresemos a Classroom. Sí y no, o sea, todo no, porque eso es lo que vamos a comparar. Obviamente, como el Classroom es una plataforma gratuita, ¿sí? Que puedes crear cualquier persona que tenga un correo Gmail, entonces, pues hay ciertas limitantes. Ahí sí hay muchas limitantes, sobre todo en la capacidad, en el manejo, pues no es tan amigable, el entorno, es decir, que no tiene tantas figuritas, tantas cositas para programar, pero sí tiene lo mínimo para uno cargar material y para evaluar, ¿sí? Pero eso sí, lo vamos a explicar la próxima semana. Gracias. No hay nada, profe. Ok, ajá, ahí vamos aquí. Esquema. En el esquema es más que todo como la presentación del cuestionario, ¿sí? Fíjense que dice, página nueva, cada pregunta. O sea, como que el estudiante, bueno, ahí lo sobreentiende. En cada pregunta le va a salir en una sola página. En una sola página él va a tener cada pregunta. ¿Okay? O puede que salga cada 2 preguntas. Entonces, él en una sola página va a visualizar 2 preguntas. Y así sucesivamente. Vean aquí, cada 15, hasta 50 preguntas tiene para que salga en una sola página. Esto también depende de cada uno de ustedes, de cómo quieran diseñar el cuestionario, ¿sí? Yo que les sugiero, pues generalmente como que cada pregunta sea una página, también para que el muchacho no vea de una vez todas las preguntas, ¿no? Porque hay muchos que si nosotros no hacemos un banco de preguntas, les sale de una vez todas las preguntas y ellos a veces toman una fotito y la envían por un grupo o comienzan a pasar la información, ¿ven? Entonces se sugiere como que sea cada pregunta, en el caso de que la estrategia sea sumativa. ¿Sí? Si es formativa, como les digo, ustedes ven cómo lo diseñan aquí. ¿Ok? Aquí hay otra cosa importante. Fíjense que dice mostrar más. ¿Ven? Yo doy clic en mostrar más. Dice método de navegación, libre o secuencial. ¿Qué significa esto? Si yo dejo el método de navegación libre, el estudiante puede ir de la pregunta 1 a la pregunta 10, y de la pregunta 10 a la 5, y de la 5 volver a la 1. Eso es un método de navegación libre, que es como comúnmente ocurre cuando uno presenta un examen presencial, ¿verdad? Usted empezaba a pasar las páginas, y esta no me la sé, y esta tampoco, y esta tampoco, y dice, no me sé ninguna. O me iba a decir, no, mire, esta sí me la sé que es la quinta, y esa es la que empiezo a responder. Eso es lo que significa un método de navegación libre, ¿sí? Pero si yo los obligo a que sea secuencial, el estudiante tiene que responderme, juro, la primera pregunta. Si él no la responde y pasa a la segunda, ya perdió la primera. No puede regresar a la primera pregunta. ¿Ok? Eso es lo que significa un método de navegación secuencial. Bien, les repito allí, sí, la decisión es de ustedes, de cómo quieran manejar el cuestionario. Si ustedes quieren obligar al estudiante a que vaya respondiendo pregunta por pregunta en el mismo orden, ¿sí? Y que si no se la sabe, pues como quien dice, no la responde, o le van a dar un método de navegación libre de que él pueda ir respondiendo lo que se sabe y que si después ya consiguió la pregunta número 1, vuelve para la 1 y la responde. Bien, eso es esta parte del esquema. Nos vamos al comportamiento de las preguntas. Vamos a dar clic. Dice ordenar al azar las respuestas. ¿Sí o no? Bueno, es lo que les explicaba. Sobre todo cuando tenemos preguntas de selección simple, pues al ordenar al azar significa que yo puedo tener las mismas respuestas, pero no van a salir en el mismo orden. ¿Ok? Entonces yo puedo tener de selección simple, por ejemplo,
vamos a colocar una fecha, entonces 1980, 1990 y 1991. Entonces, a un estudiante le va a salir primero 90, 91, 92. Al otro estudiante le va a salir 92, 91, 90. Le va a cambiar el orden en que van a salir las opciones. ¿Ok? La respuesta correcta va a seguir siendo la misma, pero va a cambiar ese orden en que van a salir las respuestas. Esto, pues, les repito, también es decisión de ustedes si quieren que sea al azar o no. ¿Qué me ha ocurrido a mí de la experiencia? Cuando yo lo coloco siempre al azar, ocurre que los estudiantes a veces se copian y terminan confesando que se copiaron y ni siquiera leyeron las preguntas. Porque me dicen, pero profesor, ¿por qué X alumno sacó 90 si yo contesté lo mismo? Y cuando yo le digo, ay, ¿qué contestó? No, pues él me pasó, mire, la primera era la A, la segunda la C, la segunda la D, y así sucesivamente. Pero cuando yo me voy a ver, resulta que, claro, al muchacho le cambió el orden de las respuestas, por lo tanto, para él la respuesta correcta no era la A, ni la B, ni la D. Era otra, y como él solo se copió de las respuestas del primer compañerito, pues obviamente salió mal, ¿ve? Entonces esas son las consecuencias de nosotros ordenar al azar las respuestas. ¿Bien? Comportamiento de las preguntas, dice retroalimentación diferida, si la queremos interactiva con varios intentos o si queremos una retroalimentación inmediata, que son las más utilizadas. Esto de retroalimentación inmediata significa que el estudiante pues de una vez va a poder observar si le quedó bien la respuesta o no. Eso es lo que significa allí. Ustedes lo mismo decidan si quieren que de una vez aparezca la respuesta inmediata o no, o si simplemente lo dejamos diferido de que hasta que ustedes no autoricen en el cuestionario él no va a poder observar si la respuesta es correcta o no. Opciones de revisión. Lo mismo, aquí también les sugiero es tener cuidado con que dice inmediatamente después de cada intento. Es importante empezar a desactivar esto porque el estudiante va a poder observar si la respuesta es correcta y el puntaje. ¿En qué nos desfavorece a nosotros? Es sobre todo en eso, en tratar de que el estudiante pues no se copie. Porque si nosotros dejamos esto habilitado, él automáticamente se va a dar cuenta, ay, mire, la respuesta es de 1980. Y se la puede pasar a los demás compañeros y ya el compañero que va a presentar ni siquiera va a leer la pregunta, sino, ah, mire, esta es 1980. Porque ya le está diciendo el sistema que esa es la respuesta correcta. Entonces, por eso es importante que yo les sugiero eliminar esto. Ahora, si el cuestionario es de formación, es formativo, yo sí quiero que él se dé cuenta cuál es la respuesta correcta, pues ahí sí yo le sugiero que marquemos estas alternativas, ¿ok? Que él vea el intento, que vea si fue correcta, los puntos y toda la expresión. Luego dice, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, esto sí que significa que él ya presentó, ¿sí? Y después que él haya presentado, que él haya enviado su cuestionario, pueda ver cuáles son las respuestas correctas y cuánto sacó. Aquí lo mismo, yo les sugiero que no les mostremos la respuesta correcta todavía. Sí les podemos mostrar la puntuación, depende de ustedes también. Yo les puedo mostrar que apenas él envíe el cuestionario, le diga, mire, sacó tanto, ¿ok? O esta es su calificación. Eso sí lo puedo dejar habilitado. O ustedes deciden si tampoco lo van a mostrar todavía, sino hasta que el cuestionario esté cerrado, que es esta última opción, después de cerrar el cuestionario. ¿Ven? Porque entonces allí sí significa que ningún otro estudiante debería presentar, porque ya se cerró el cuestionario, y ahí sí es recomendable que se dejen estas alternativas para que ellos vean cuáles eran las respuestas correctas y por qué salieron o obtuvieron esa calificación. ¿Sí? En donde dice apariencia, ya esto es más de estilo, porque me dice mostrar la imagen del usuario, si la quiero sin imagen, con imagen pequeña, con imagen grande. ¿Esto qué significa? Que mientras el estudiante está presentando, sale la foto del perfil de él, del estudiante, sale allí. ¿Ok? Entonces, eso realmente es más de estilo. Entonces, ustedes ven si la colocan sin imagen, con la imagen pequeña o imagen grande. ¿Okay? Los decimales en las calificaciones, sobre todo si nosotros vamos a manejar esas puntuaciones muy numéricas, ¿no? Que dice, bueno, mire, son 10 preguntas y cada pregunta vale 3,33 para que sea 33,33 puntos. Y ese tipo de cosas donde las puntuaciones llevan decimales, pues ustedes escogen cuántos decimales debe tener la calificación, ¿sí? Sin ningún decimal, 1, 2, 3, máximo hasta 5 decimales. Ok, por último, vamos hacia la parte de las restricciones de acceso.
que ya las vimos anteriormente, y le damos guardar cambios y mostrar, ¿ok? Y esa es la primera programación que hacemos de un cuestionario. ¿Ven? Fíjense que ya de esta manera tenemos la programación inicial del cuestionario, pero me dice editar cuestionario. En esto de editar cuestionario significa que aún no hemos agregado las preguntas. Y ahí es donde quiero que veamos los dos métodos. Yo me puedo ir, ok, primero a la parte de donde dice administración del curso, aquí. Yo puedo dar clic e irme directamente a donde dice banco de preguntas. ¿Ven? Banco de preguntas. Vamos a ver, demos clic allí. Si me voy a banco de preguntas, aparece aquí. Seleccionar una categoría. Por defecto dice Indiocel en este caso. Bueno, eso dependerá de cada plataforma, dirá por defecto X cosa. Yo les sugiero que seleccionemos siempre el cuestionario que hemos creado, ¿ok? No lo que diga por defecto, sino el cuestionario que hemos creado. Entonces vamos a dar clic y fíjense, dice cuestionario, por defecto en cuestionario, que es el nombre que yo le coloqué a mi tarea, por defecto en cuestionario, ¿ven? Entonces, repito nuevamente, debemos estar en la pestaña de preguntas y donde dice seleccionar una categoría por defecto en cuestionario. ¿Ok? Listo. Y fíjense que allí sí me muestra crear una nueva pregunta. Miren allí, crear una nueva pregunta. Yo le voy a dar clic y él me muestra las diferentes alternativas de preguntas que yo puedo agregar en el cuestionario. ¿Ven? Opción múltiple, verdadero y falso. Emparejamiento, que es lo que nosotros también llamamos como pareo, ¿sí? Una respuesta corta, una respuesta numérica, un ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, si es una pregunta calculada, calculada con opción múltiple, y realmente, miren, ahí tienen muchísimas alternativas. ¿Qué es lo que generalmente nosotros usamos? Opción múltiple, verdadero y falso, pareo, puede ser una respuesta corta, una numérica y el ensayo. Si nosotros usamos estas alternativas de opción múltiple, verdadero y falso, pareo, respuesta corta y numérica, el cuestionario se va a autocalificar. Es decir, que una vez lo cerremos, nos va a decir la calificación del estudiante. ¿Okay? Solo si agregamos preguntas de estos tipos. Si ya nosotros agregamos preguntas tipo ensayo, es como cuando al estudiante nosotros le preguntamos de desarrollo, porque comúnmente decimos es una pregunta de desarrollo, eso es una de ensayo. Entonces ahí sí todavía no hemos llegado a ese avance tecnológico de que nos corrija lo que un estudiante escribe como tal, ¿sí? Entonces ahí sí toca hacer una corrección manual. Nos corresponde a nosotros como facilitadores entrar pregunta por pregunta e ir corrigiendo si esa respuesta de desarrollo es correcta o no es correcta. ¿Ok? Bien, vamos claros hasta ahí más o menos, porque varios compañeros me escribieron, también se les fue la electricidad, pero... Ajá, la profesora Zuli, dígame. Profesor, en cualquier tipo de opción que usemos para elegir la pregunta, debemos formularla nosotros mismos, eso está claro, ¿verdad? Sí. Ok. En ese caso, si yo quiero algo tipo de análisis, sería la opción de ensayo, ¿verdad? Correcto, ensayo. Perfecto. O por ejemplo, en mi caso, que es sobre todo la parte numérica, yo quiero que ellos hagan un ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les cargo el ejercicio y quiero que ellos lo resuelvan y me suban una foto de la resolución. También tengo que hacerlo tipo ensayo, porque el tipo ensayo nos permite adjuntar archivos. ¿Sí? Pero entonces en la parte de verdadero y falso, porque me queda esa duda, también depende mucho cómo yo formule la pregunta para el tipo de opción que voy a usar. Eso es correcto, sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Por eso, cuando estamos empezando así en este mundo, yo les sugiero que hagamos un borrador. Puede ser a mano o en un archivo Word. Yo generalmente lo hacía en un archivo Word y formulaba como si yo lo fuese a imprimir. Ok. Como que fuese presencial. Y luego eso me lo traía para acá. ¿Sí? Hasta con las respuestas correctas y todo, con el patrón de corrección. Yo formulaba mis preguntas, por ejemplo, las finanzas consisten en X, Y, Z, verdadero o falso, y yo iba a seleccionar verdadero, y después me traía eso para acá. Sí, era como más fácil. Ya, claro, con la experiencia, pues uno ya a veces ya viene directo aquí. ¿Sí? Pero yo le sugiero eso también, ¿por qué?
porque nos sirve a veces de respaldo, ¿no? Supongamos que se nos borra el cuestionario y volver a hacer las preguntas, entonces ya uno las tiene en un respaldo en Word o en el correo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Pero vamos a ir viendo algunas cositas de esto para que también quede claro. Vamos a ver qué pasa si yo le voy a dar opción múltiple. Sí, vamos a darle a agregar una opción múltiple. Miren allí, ¿ven? Me dice nombre de la pregunta. Yo puedo simplemente en nombre de la pregunta generar una numeración. O sea, colocar pregunta número 1, por ejemplo. O pregunta sobre concepto. Pregunta sobre el tipo. Eso lo deciden ustedes. Y de igual forma no me va a afectar en nada, ni al estudiante presentar el cuestionario ni nada. Simplemente es un control, ¿sí? Entonces yo particularmente le coloco un número para saber cuántas preguntas llevo en el banco, ¿sí? Entonces yo le voy colocando 1, 2, 3. Eso es lo que yo hago, pero también sé que algunos otros facilitadores lo que hacen es que colocan específicamente un nombre. Entonces le dan preguntas sobre concepto, preguntas sobre el tipo, cálculo de la raíz, cálculo de una matriz, y ya para que se puedan guiar. Luego mira que te pide el enunciado de la pregunta. Entonces ahí es donde usted va a colocar. Como es una pregunta de opción múltiple, es lo que me preguntaba la profesora, yo tengo que escribir aquí en el enunciado de la pregunta algo que tenga que responderse con una opción múltiple. Entonces puede ser, por ejemplo, los conceptos básicos de numeración son, por ejemplo, ¿sí? Coloco allí. Listo, ese es el enunciado. Me vengo para acá, puntuación por defecto. Aquí es importante lo siguiente. Cuando lo estoy agregando en un banco de preguntas, la puntuación no importa. Dejémosla allí por defecto, ¿ok? Cuando lo estoy haciendo por banco de preguntas. Si lo estoy haciendo directamente en el cuestionario, ahí sí es muy importante que pongamos cuánto vale esa pregunta en puntuación, ¿ok? Aquí no, aquí lo vamos a dejar así, por defecto 1. Retroalimentación general, ¿qué significa eso? Que cada vez que el estudiante me responda a esta pregunta, le va a llegar un mensajito y le va a decir, por ejemplo, felicidades, respuesta correcta, o debes mejorar o debes profundizar en los conceptos, qué sé yo. Pero esto solo es importante llenarlo si nosotros programamos en el cuestionario anterior que se muestre la retroalimentación, ¿ven? Porque si yo allá no lo programé, como lo hice actualmente, pues aquí no tiene sentido que llene esto porque no lo va a visualizar el alumno, ¿ok? Me vengo para acá, dice una o varias respuestas, eso también es importante, aquí dice solo una respuesta, o se permiten varias respuestas. Yo puedo tener de opción múltiple, pero que efectivamente de esas opciones múltiples 2 sean correctas, o 3 sean correctas, entonces eso es lo que significa esto aquí. Si solamente va a haber una respuesta correcta, o se permiten varias respuestas, ¿bien? Barajar respuestas, eso ya viene predeterminado, pero yo lo puedo seleccionar. Lo que les explicaba, barajar es generar aleatorias, que me cambie las opciones, ¿sí? Que no siempre sea A, B, C, D, perdón, lo que esté en A, B, C, D, las posibles respuestas de A, B, C y D, no sean siempre el mismo orden, sino que se estén alternando, ¿sí? La numeración de opciones sí es algo también de estilo, si ustedes quieren que sea ABC, ABC en mayúscula, 1, 2, 3, es como les va a salir a ellos, ¿sí? Eso sí ya depende de ustedes. Bien, me vengo para las respuestas y aquí es donde voy a colocar las respuestas. ¿Ven? Entonces, elección 1, yo coloco por ejemplo concepto A. Es decir, esta es una de las posibles respuestas. Bien, esta es una de las posibles respuestas. Si esta posible respuesta es la correcta, donde dice calificación, yo le tengo que poner un 100%. ¿Ven? Porque es la respuesta correcta. Pero ocurre algo, como yo coloqué aquí, que se permiten varias respuestas, no tiene sentido que esta valga 100%, ¿ven? Porque hay varias respuestas. Entonces, supongamos que si yo sé que son 2 respuestas correctas, a esta le coloco el 50%, y a la segunda opción, que es el concepto B, le coloco 50%. ¿Ven? Y ya tengo ahí 2 opciones, ¿verdad? Ajá, concepto A, concepto B. Concepto C, esa es incorrecta, o sea que lo dejo así sin ninguno, porque es incorrecta. Concepto D, también lo dejo así porque es incorrecta, y concepto E, la dejo así porque es incorrecta. ¿Sí? Entonces tengo 5 alternativas, opción múltiple, 5 alternativas, de las cuales solo 2 son correctas. Si el estudiante solo me marca la opción A, él va a obtener la mitad de la nota. ¿Por qué? Porque solo va a obtener el 50%. Si el estudiante me marca las 2, es donde va a obtener
toda la puntuación correcta de esa pregunta. Bien. Fíjense que por defecto a juro, eso sí es una cosita importante, a juro necesito cinco alternativas. A juro 5 alternativas. Entonces por eso, lo que le explicaba la profe Zuli, es mejor diseñarlo a veces a mano o en un archivo para nosotros ya tener solo ir transcribiendo para acá. ¿Okay? ¿Qué es importante también aquí, profes? Que si yo coloqué barajar respuestas y una de las opciones es ninguna de las anteriores, como estamos acostumbrados a colocar, eso va a generar confusión en el alumno. Entonces yo no les sugiero que si vamos a barajar las respuestas coloquen ninguna de las anteriores, porque puede ser que esa opción de ninguna de las anteriores salga de primera. Entonces imagínense, el muchacho va a leer ninguna de las anteriores y no hay nada anterior. Y tiene mucha lógica. O que esa de ninguna de las anteriores salga en la opción C. Entonces eso daría a entender que no es ninguna ni de la B ni de la A. ¿Ve? Y a lo mejor nos estamos refiriendo a que no es ninguna de todas las opciones. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Cambiar la redacción. Si nosotros vamos a barajar respuestas, pues yo lo que escribo allí es ninguna de las alternativas es correcta o ninguna de las opciones es correcta. ¿Ve? Entonces ahí sí no importa el orden, sino ninguna de esas son correctas. Y no utilizar el término de la anterior, porque se va a barajar. Ahora, si yo elimino esto y no barajo las respuestas, ahí sí es muy común y debería estar de última, por supuesto, en la quinta, colocar ninguna de las anteriores. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe Zuli, ¿sí ves más o menos cómo es la programación de las preguntas? Sí, profe, ya me está quedando más claro, gracias. Es sencillo, pero fíjense aquí, yo puedo agregar más espacios en blanco, pero a juro tiene un número, me dice espacio en blanco para 3 opciones más. Si yo le doy clic, me va a generar 3 alternativas más, o sea que ahora voy a tener 8, ¿ven? Porque antes tenía 5, me agrega 3 más. Ojo con eso, también a juro son de 3 en 3. Entonces me agregó 3 opciones más, tengo que generar 3 más. Lo mismo, ustedes ven cómo diseñan aquí el cuestionario. ¿Ok? Y después le voy a dar donde dice solamente guardar cambios. Y fíjense que ya me muestra la pregunta número 1 aquí en el banco de preguntas. ¿Ven? Aquí está la pregunta número 1. ¿Qué hago luego? Crear una nueva pregunta y voy nuevamente a seleccionar el tipo de pregunta. Y así lo debemos hacer sucesivamente hasta llenar un banco de preguntas. Como les decía, aquí pueden haber N cantidad de preguntas. Hay una materia en donde yo ya tengo como 180 preguntas. Claro, eso no lo hice de un trimestre específico, sino ya más o menos llevo como casi un año dictando esa asignatura y lo que hago es que cada vez que la voy a preparar, agrego más y más preguntas y entonces automáticamente se van alternando. ¿Ves? Esa es la opción. Si me voy a verdadero y falso, lo mismo. Ahí solamente me va a pedir que yo diga si la respuesta es verdadera o si la respuesta es falsa. Y así sucesivamente. Me quiero ir al ensayo, para no extenderme mucho en el encuentro hoy, porque sé que ya tienen hambre. Entonces, vamos a colocar aquí donde dice nombre de la pregunta. Lo mismo, puedo colocar pregunta número 2 en el enunciado. Es lo que decía, podemos escribir aquí un análisis. Si yo quiero que se haga un análisis sobre X texto, puedo agregar una imagen, por ejemplo, en mi caso si es un gráfico, coloco un gráfico allí. ¿Okay? Y específicamente le digo al estudiante qué es lo que quiero que él coloque allí, la pregunta. Entonces, por ejemplo, o simplemente defina puntuación por defecto, repito, como estamos en el banco de preguntas, no la vamos a tocar. Bien, aquí sí es importante lo siguiente, requerir texto. Dice requerir al estudiante que introduzca texto. ¿Es opcional o es obligatorio? Si yo lo que quiero es que el estudiante me adjunte un archivo, ¿sí? Me adjunte un archivo, pues yo debo colocar que el texto es opcional. Porque si no, a juro le va a obligar al muchacho a que escriba algo, ¿sí? Entonces es importante que el texto sea opcional. Ahora, si yo quiero que él redacte allí mismo la respuesta, sí tengo que colocar requerir al estudiante que introduzca texto. Lo mismo el tamaño, cuántas líneas le vamos a permitir al estudiante que escriba. ¿Ok? Y si le vamos a permitir archivos adjuntos, ¿cuántos archivos adjuntos le vamos a permitir? ¿Bien? Y eso sería entonces esta parte del ensayo, ¿ven? Que es un texto. Y así sucesivamente vamos a ir agregando las preguntas. ¿Okay? Ahora, para terminar, vamos a ver cómo se agrega la pregunta directamente en el cuestionario. Ya vimos el banco de preguntas, ahora vamos a ver cómo se agrega directamente el cuestionario. ¿Okay? Nos vamos al cuestionario y fíjense que hay una opción que dice editar. Para el banco de preguntas nos fuimos desde aquí.
¿verdad? Desde administración del curso, no, nos vamos a ir desde editar cuestionario directamente. Y vean que cambia un poquito la interfaz. ¿Ven? Calificación máxima, yo debo colocar allí la calificación máxima, por ejemplo, si es sobre 100 puntos, lo debo guardar, o si es sobre 20 puntos. Que si quiero que reordene las preguntas al azar, generalmente las reordenamos. Y aquí donde dice agregar, yo voy a escoger, ¿ven? Si agrego una pregunta nueva, si la agrego del banco de preguntas que ya creé, o si agrego una pregunta aleatoria. ¿Ven? Tengo esas tres alternativas. Entonces, si yo lo voy a hacer directamente del cuestionario, tengo que darle donde dice una nueva pregunta. Y vean que es la misma metodología que acabamos de ver. ¿Ven? La misma. Me voy a ir a la deducción múltiple que ya la vimos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Esto ya lo explicamos, ¿sí? Colocamos un nombre, colocamos un enunciado, pero aquí sí tengo que colocar la puntuación, porque la estoy haciendo directamente en el cuestionario. Entonces esta pregunta vale 50 puntos. ¿Ok? Lo demás es exactamente igual a lo que vimos y le damos guardar cambios. ¿Ok? Voy a llenar esto rápidamente para que vean cómo quedaría allí. ¿Ok? Y le damos guardar cambios. Entonces vean que me va a mostrar la pregunta ya allí, miren, directamente en el cuestionario y me dicen que vale 50 puntos y que hasta el momento pues llevo 50 puntos de los 100. Y así seguimos agregando preguntas hasta completar el cuestionario, ¿ok? Y bueno, ese es el recurso del cuestionario. ¿Qué vamos a dejar entonces de actividad? Ustedes van a terminar de crear, porque fíjense que solo veo aquí al profesor Iván Rodney y a la profesora Zuli. Necesito que todos los que están inscritos en este módulo creen las pestañas con su nombre y comiencen a decorarlas. ¿Qué quiero primero? La presentación como vimos, se agregan una imagen, ¿okay? La presentación de ese módulo, y luego vamos a agregar los recursos que vimos hoy. Vamos a agregar archivo, vamos a agregar carpeta y vamos a agregar un cuestionario. ¿Bien? Para el próximo encuentro, porque realmente este módulo es un poquito extenso, es por eso y quiero que se lleven la mayor cantidad de recursos, al menos aprendidos. Entonces, para el próximo encuentro yo voy a seguir explicando un poquito de cuestionario para refrescar. Nos vamos a ir a foro nuevamente, nos vamos a ir a etiqueta, o sea, vamos a explicar foro, etiqueta, glosario y tarea con URL, ¿ok? Esos otros recursos los vamos a explicar en el próximo encuentro y los vamos a añadir también a la página que ustedes crearon. Bien, entonces bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Entonces bueno, feliz tarde para todos, fin de semana, cuídense mucho y seguimos en contacto.